Dentro de toda esta etapa de rumbo a las elecciones, la primera vuelta, el tema económico ha sido fundamental y además ha sido uno de los temas más debatidos y conversados por los candidatos dentro de estas solicitudes y necesidades que tiene el país y la gente en este momento. Segunda vuelta, Jorge Tuto Quiroga, Rodrigo Paz Pereira, Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué dicen sus programas de gobierno? Diferencias en el programa económico. A ver, ¿qué dice Jorge Tuto Quiroga? Financiamiento y gestión de la deuda, créditos del Fondo Monetario Internacional y otras instancias, reprogramación de la deuda pública, reducción del déficit fiscal, reducción del 10 al 3% mediante la reducción de ministerios y ahorro estatal. Es lo que dice Tuto, ¿verdad? ¿Qué dice en cuanto a política fiscal y monetaria? Disminución de impuestos, estamos hablando del IVA del 13 al 10%, tipo de cambio del dólar con base en el bolsín. Ojo con esa propuesta. Fomento al sector privado, garantizar la seguridad privada, revisar eficiencia de las empresas estatales, posible venta o cierre. Sector energético y minero, cambios en la ley de hidrocarburos, fabricación de biocombustible. Es parte de lo que propone Jorge Tuto Quiroga en este programa de gobierno que él plantea específicamente en el tema económico. Ahora, le voy a mostrar qué dice el plan en estos detalles específicos en el plan de gobierno Rodrigo Paz Pereira. Descentralización económica, nuevo modelo económico que distribuya 50-50 los recursos estatales de las regiones. Gestión del gasto público, racionalizar y transparentar el gasto, revisión de operaciones de las empresas públicas. Reforma tributaria y comercial, perdonazo tributario a empresas, cierre de la aduana para crear una institución público-privada. Innovación tecnológica, implementación de un sistema digital con uso del blockchain para las compras públicas. Además, estabilización monetaria, crear un fondo de estabilización cambiaria para unificar el tipo de cambio. Parte de las diferencias y propuestas que tienen de manera diferente, pero también hay similitudes, créame, sí. Las coincidencias en el programa económico entre Tuto y Rodrigo y Tuto. Ambos proponen, por ejemplo, reducción del gasto público, fomento al sector privado, reactivación del sector de hidrocarburos y promoción de energías renovables. Algunas similitudes que tienen en este planteamiento que presentan estos dos candidatos que van rumbo al balotaje histórico en nuestro país. ¿Qué dirán los analistas de estos programas de gobierno? Voy a iniciar saludando a Luis Fernando Romero, economista desde Tarija, nos acompaña. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luciana, Miriam? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Mira, hemos estado haciendo ahí algunas, el nombramiento o listado de diferencias y algunas coincidencias que tienen estos planes de gobierno. ¿Qué opinas? Bueno, precisamente hemos compartido este pequeño análisis en base a los programas oficiales registrados en el Tribunal Supremo Electoral. Y también en base a las declaraciones en medios de prensa, redes sociales y también en lo que han expuesto en los foros de debate. Y claro, hay coincidencias porque cualquier gobierno que comience ya su etapa de gestión en noviembre tiene que apuntar sí o sí a una reducción del gasto público. Claro, el señor Tuto Quiroga apunta hacia una reducción un poco más drástica y más rápida, de hecho, porque su meta es un 3% de déficit fiscal y el señor Rodrigo Paz apunta a lo mismo, pero de una manera más paulatina, más serena, lo podemos decir. Ambos hablan del tema impositivo, ¿no? Rodrigo Paz de una reducción de un 10%, aranceles e impuestos, mientras que el señor Tuto Quiroga habla de un modelo muy similar al Paraguay, ¿no? El famoso 10-10-10, ¿no? Donde es 10% para el IVA, 10% para el IUE y 10% para el RSI-IVA, ¿no? Lo que sí he notado, ambos hablan del mercado cambiario, pero con una notable diferencia. Tuto Quiroga habla de la creación de un bolsín, ¿no? Y el establecimiento de un tipo de único cambio real y flexible, ¿no? Y mientras que el señor Rodrigo Paz habla de una estabilización monetaria, ¿no? Crear un fondo mediante recursos que pueden venir del interior o del exterior para aminorar lo que es la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Ninguno de los dos
se animó a hablar tácitamente de una devaluación, que lo que se tiene que, al parecer, encaminar es una economía que necesita sí o sí reajustes importantes, principalmente en el tema fiscal. Permíteme, Luis Fernando Tufí tiene también consultas, te escuchamos. Sí, buenas noches, Luis Fernando. Parece haber una diferencia también sustancial en cuanto a las fuentes de financiamiento que debe recibir el Estado en esta situación de emergencia. Tú dices irreversible, 12 mil millones de dólares se pueden conseguir rápido del FMI, pero Rodrigo Paz no, dice no es necesario recurrir a ese monto. ¿Quién tiene en ese sentido tal vez está más aterrizado a la realidad? Bueno, ningún plan es perfecto, ambos son proyectos, eso es más que evidente y creo que sería pertinente, y si me permiten un paréntesis, de que ambos candidatos asistan a la convocatoria del presidente, ¿no? Para saber qué economía van a recibir en noviembre y además en base a eso reajustar sus planes de gobierno y en función a esto también establecer metas y las medidas correspondientes. Yo creo que llegar a 12 mil millones de dólares en un periodo corto va a ser muy difícil. Argentina le ha tomado 2 años para que le den un desembolso dentro de ese plan de salvataje. Sí es más factible recibir esos 1.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, lo que está en su plan de gobierno. Y también creo que captar otros recursos que puedan venir del exterior, sean créditos, financiamientos o inversión, ¿no? Pero llegar a ese monto yo lo veo no imposible, pero difícil a corto plazo, ¿no? Y lo que implica Rodrigo Paz no es tan, en este caso, muy amigo de la deuda externa, pero es innegable que vamos a tener que recurrir en mayor o menor medida a financiamiento externo. Él habla de buscar inclusive a través de su modelo de descentralización económica un déficit cero, que también es muy difícil, ¿no? Y partir de un 10% y cerrar, no sé, en 1 o 2 años al 0%, no digo que es imposible, pero va a ser muy complicado. En todo caso, ambos planes se pueden complementar. Entre la búsqueda de financiamiento externo, los recursos van a llegar de manera paulatina a medida que se establezca una economía con mejores indicadores, pero también la solución creo que también parte de una reducción del gasto público, aunque reitero, el señor Tuto Quiroga habla de una reducción más drástica, también apuntando a lo que es empresas estatales y masa salarial, y el señor Rodrigo Paz a una reducción paulatina donde busca un menor impacto social. Permíteme, Luis Fernando, y es que hemos recurrido también a la opinión de Gonzalo Chávez como analista económico, y él dice lo siguiente respecto a los retos que puedan generarse para estos candidatos si es que alguno llega a la presidencia. ¿Cuáles son los desafíos de cortísimo plazo de la economía boliviana? Es decir, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno el día 9 de noviembre del 2025? O sea, al día siguiente que toma pose. Yo creo que tiene 3 desafíos claves que están conectados. Número 1, resolver el tema del déficit público y asociado a eso, ver qué va a hacer con los subsidios. Los va a mantener, los va a sacar parcialmente. Los subsidios al diésel y la gasolina, por supuesto. Segundo, tiene que conseguir dólares. Es clave. Por semana necesita 60 millones de dólares para comprar diésel y gasolina. La economía no puede parar. Y por supuesto, el tercer desafío es volver a abastecer de manera normal con hidrocarburos, es decir, hacer desaparecer todas las filas, todas las colas que existen, ya sea para el diésel o la gasolina. Esos son los 3 desafíos que están interconectados y, por supuesto, son sumamente complejos de administrar. Eso el primer día. Por supuesto, después vienen desafíos mucho más complejos que tienen que ver con un control más estricto del déficit público, qué hacer con el tipo de cambio, volverlo flexible, qué hacer con todo el tema de la independencia del Banco Central, la política monetaria, es decir, un conjunto de otras cosas. Pero los 3 primeros, subsidios, dólares y conseguir hidrocarburos para seguir funcionando como economía. Evidentemente, ambos van a necesitar dinero para poder sostener diferentes programas, ¿no es cierto, Luis Fernando? Pero esto de hablar de la descentralización económica, por ejemplo, que marca Rodrigo Paz,
no sé cómo pueda llegar a ser con esto del 50-50 que él señala. Evidentemente para eso también se necesita dinero. Sí, Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. En todo caso, creo que es complejo el tema y yo ni siquiera esperaría hasta el 8 de noviembre. Iría mañana mismo a trabajar, le tocaría la puerta al presidente y le dijera que me muestre todo el estado económico y financiero del sector público, ¿no? En qué situación está el Banco Central, las reservas internacionales, las reservas de gas, el sector externo, la deuda interna y externa que tenemos como país, y en fin, N variables que son muy importantes para que tú agarres lápiz rojo y corrijas en tu plan de gobierno y digas, sí, esto es posible, esto no es posible, eso va a tener que esperar, eso vamos a tener que implementar desde el 8 de noviembre, porque si no, es entrar a una casa que no conoces solamente desde afuera y darte una sorpresa ingrata y comenzar a tratar de estabilizar y perder esos 3 meses que para mí son valiosos. No se debería perder ni siquiera un minuto en una época de crisis, porque los problemas es fácil escribir, mencionar, aclarar, analizar y proponer, pero otra cosa es aplicar unas políticas económicas que van a ser duras y complicadas en un país polarizado, politizado, donde hay que ver si tiene en ese caso un oficialismo, una asamblea fuerte y sólida para poder implementar cualquier normativa o reestructuración institucional, no solamente en lo económico, sino también en los regímenes cambiarios, tributarios y demás, y sobre todo si va a tener consensos con el sector privado, movimientos sociales. No va a ser nada fácil. Hay gente que va a querer que al nuevo gobierno que entre le vaya mal, no por dar nombres, ¿no? Pero ya sabemos a quién nos referimos. En ese sentido, creo que es importante procurar la llegada de recursos, porque es cierto, el país no va a esperar, necesitamos entre 5 a 6 millones de dólares mínimamente para la importación al día de diésel y gasolina. Tienen dos visiones diferentes, me permiten aclarar. Rodrigo Paz habla de un sistema en el cual él va a procurar equilibrar los precios, ¿no? Hacer una recomposición de la matriz de estos precios, pero no habla tampoco de un reajuste importante a la subvención, mientras que el señor Tuto Quiroga es un poco más focalizado y habla sí de reajustar la subvención a los carburantes, manteniendo para el sector público y sectores estratégicos. Entonces yo creo que hay que partir de ahí, pero ver en qué medida puedes reducir tu gasto estatal, hacer que tu economía sea más eficiente a medida, y eso hay que ser realista, nadie, ni un órgano u institución internacional de financiamiento te va a prestar inmediatamente todo el recurso o lo que tu economía requiere. Está más fácil ir ahorrando o haciendo que tu economía gaste menos, pero eso va a ser complicado. Tal vez se tengan que implementar algunas políticas no muy populares, y lo que se debe buscar es que esa estabilización en los primeros 90 días garantice carburantes, controlar o frenar ese proceso inflacionario, y paulatinamente vamos a ir resolviendo los demás problemas, ¿no? No hay que esperar que al día siguiente nosotros vamos a poder retirar dólares o que el tipo de cambio va a estar a 9 bolivianos. Nada por ese estilo. En todo caso va a ser una tarea difícil, tomando en cuenta que Argentina estabilizar su economía ha tardado entre 2 a 3 años. Nos va a tomar determinado tiempo, va a ser una época de austeridad, eso es evidente, porque acabamos de escucharte también, Luis Fernando. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, la verdad sí soy yo, y bueno, en todo caso estoy atento a cualquier otra invitación. Un gran abrazo. Gracias, que te vaya muy bien.